Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu estou aqui hoje com a Mari e a gente tem um convidado diretamente da Patagônia, o Gaston. Gaston, seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente está fazendo um podcast um pouco diferente, vai ser um pouquinho em portunhol. Mas o tema é muito legal, acho que para os amantes de esporte, da natureza. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a prática de caiaque. A gente vai falar com o Gaston, que mora lá e que pratica, que gosta do esporte, que é esportista. Mas a gente também vai falar para os curiosos, para quem é turista, porque eu sou turista que praticou caiaque numa viagem para a Patagônia. Então vamos abordar as duas coisas. E quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouquinho mais, manda pergunta, faz comentário no podcast ou lá no Instagram, que a gente vai ficar contente de poder responder. Sejam bem-vindos, tudo bom, Gaston? Tudo bom, tudo legal. Mari? Tudo bom, André? Tudo bom? E vai ser legal porque eu nunca fiz caiaque, você já fez caiaque como turista, né? E o Gaston pratica o caiaque normalmente e gosta do esporte. Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta para o Gaston. Como esportista, Gaston, como é praticar o caiaque nas águas da Patagônia? Você mora em Calafate, fala um pouquinho da tua cidade e de como você faz o esporte. Bien, hay mucha facilidad para practicar el kayak en Calafate porque tenemos un lago y tenemos una bahía. Entonces es un lugar óptimo, se está muy cerca del agua y es de muy fácil acceso. El área deportiva es lo que se llama la Bahía Redonda, que esa es un área muy fácil de navegar, es un área que no es profunda y es un área que sirve, siempre con el cuidado de Prefectura Naval Argentina, sirve como para hacer las primeras armas o hacer una introducción a lo que es el deporte. Después, a medida que uno va tomando confianza, se va adentrando un poquito más a lo que es la costa del lago y después hay excursiones para hacer por lo que son ríos o lo que es el lago. Qual a diferença para fazer caiaque no lago, que é mais tranquilo, ou num rio que tem correnteza? En verdad las dos tienen sus ventajas y tienen sus contras. El río tal vez tenga un poco más de movimiento por los remolinos, pero siempre si en caso de un accidente uno está muy cerca de la costa. Y el río al ser caudaloso tiene más movimiento, pero uno tiene más aptitud de estar seguro. Si uno llega a tener un accidente se va a la costa enseguida. En cambio el lago lo que tiene es dimensiones muy amplias y depende de donde se navegue, si uno tiene un accidente es un poquito más peligroso el lago. Hay olas más grandes, el viento es más fuerte, entonces el lago no es para iniciarse y el lago tampoco está permitido en todas las partes navegarlo. Interessante, porque como leiga, eu pensava ao contrário, que no rio seria mais perigoso do que no lago. En verdad, en la zona de Patagonia, como hay vientos muy fuertes, esos vientos se traducen en oleaje. Entonces, cuando hay mucho viento, hay olas grandes. Y acá el viento es algo que es muy normal tener viento. Entonces, el lago no siempre está apto para la práctica deportiva. Con vientos de más de 25 kilómetros es un poco inestable. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado con el factor climático para navegar en el lago. Eu sei que a gente está falando sobre a Patagônia, mas a prática de caiaque tem já como uma prática turística em várias cidades do mundo inteiro, mas tem algumas coisas que são bem específicas da Patagônia, como essa mudança climática muito rápida. Se você contratar um passeio, como que você faz para ir com segurança? Óbvio que o instrutor não vai também fazer o passeio
com um tempo ruim, mas assim, quanto tempo o tempo começou a mudar, já sai ou nem começa o passeio? Como que dá para saber isso? Bueno, en verdad los instructores siempre están pendientes del clima y van por lugares seguros. Lo que son las excursiones, se puede hacer, tomar excursiones en Calafate, que se navega sobre la bahía, que es poco profunda y con condiciones de seguridad, o también enfrente al glaciar Perito Moreno hay una excursión que se puede hacer y los guías siempre están pendientes y además hacen un apoyo a lo que es la parte de la excursión junto con lanchas. Por si llega a haber algún inconveniente, están muy atentos a que las condiciones sean óptimas para que se disfrute el paseo. Gastão, no inverno é possível fazer o caiaque na região? Sí, el lago no se congela, lo que se congela es la bahía redonda. Y en verdad, teniendo las condiciones adecuadas, se puede navegar en invierno también porque hay menos viento, entonces no hay tantas olas. Mas a água é gelada o ano inteiro. El año entero es absolutamente fría, por lo cual siempre hay que tener las herramientas como para poder navegarlo. Eso quiere decir, el equipo, obviamente un chaleco salvavidas, obviamente un neopren, guantes, alguna capucha. Sí, hay que tener mucho, pero mucho cuidado y extrema precaución con lo que son las medidas de seguridad. E sempre se molha, porque eu fui fazer o rafting e aí eles falaram, molha um pouco. A hora que a gente entrou no bote já estava cheio de água. Então assim, molha inteiro. E o caiaque dá para fazer sem se molhar ou não? Sí, sí, se puede hacer sin mojarse uno, obviamente un día que no haya viento, uno cuando entra y cuando sale al kayak puede hacerlo también prácticamente sin mojarse. No es que obligatoriamente uno se moja. En rafting es una actividad que tiene más movimiento sobre el agua, entonces uno se moja más. En cambio con el kayak, un kayak seguro, un kayak estable, implica que también uno no tenga la obligación de mojarse si uno quiere. E quando a gente vai num passeio, tá tudo incluído, a gente chega com uma roupa que pode molhar e alguma coisa assim e tá bom, e tá pronto, né? Para quem pratica o esporte, qual é a quantidade de equipamentos do esporte e de segurança que precisa ter? En verdad las empresas proveen de todo el equipamiento necesario para que no se pase frío y para que en condiciones de tener un accidente el turista pueda estar seguro o que sea rescatado pronto. No necesita saber de técnicas de rescate del turista si para eso sí tiene un guía muy entrenado que puede ver que va a haber un accidente y puede evitarlo. Y en caso de que ocurra un vuelco, enseguida el guía hace digamos, su tarea y su trabajo de rescatar. Pero no sucede habitualmente eso. Están entrenados para que no pase y en caso de que pase también están entrenados para brindarles seguridad al turista, siempre. Volco quando o caiaque vira, né? E você fica Quando embaixo da... Isso. Mas o que precisa? É o capacete? No necesariamente, sí un neopren, un traje de neopren de 3 a 5 milímetros, necesita un chaleco salvavidas y necesita, bueno, hay otras cosas menores, pero digamos lo más importante es mantener la flotabilidad y que no haya hipotermia. Entonces con esos dos medios mínimamente está el pasajero seguro, el turista seguro. Se puede proveer de guantes también, se puede proveer de gorras bueno, si hay abrigo en la cabeza mejor. Depende del clima, depende del viento, depende de la época del año, pero las empresas siempre brindan o traje de neopren o chaquetas impermeables y obviamente salvavidas o chalecos. Para o esportista, geralmente eles ficam muitas horas fazendo o esporte e quando querem descansar, eles fazem um pouquinho mais do mesmo esporte. Mas para uma pessoa que não tem costume, quanto tempo é confortável ficar dentro de um caiaque? No, las excursiones que se están realizando con gente que no tiene mucha experiencia son excursiones donde van siempre seguros y no son exigentes desde el punto de vista físico. Yo no sé bien las excursiones cuánto duran porque también depende un poco del clima,
pero una persona que no tiene experiencia tranquilamente, una vez que supere el miedo a estar en el agua, y lo tome tranquilo, puede estar 1 o 2 horas tranquilamente. Desconozco cuántos son las excursiones, pero sin ningún problema puede estar 1 o 2 horas flotando o haciendo algún tipo de excursión. Gaston, quando eu fiz a excursão de caiaque quando eu fui ao Ushuaia, não foi em Calafate. Ujú. E foi, acho que a gente ficou, eu fiquei 40 minutos na água, no lago, e realmente foi uma sensação, assim, eu adorei, tenho muita vontade de fazer de novo. Meu marido não quis fazer, ele não superou esta sensação de não. E realmente, assim, não me molhei, não tava um dia frio, entendeu? Eu não tava de roupa de neoprene, mas eu fiz no caiaque duplo com o instrutor. E você comentou assim, qual é a grande diferença entre um caiaque simples e um caiaque duplo? Porque para quem não tem prática, obrigatoriamente as excursões, o turista você faz com um instrutor, certo? Siempre, siempre la práctica en cualquier nivel es conveniente hacerlo con un instructor y si es una excursión más todavía. Eh, el kayak doble es un kayak que es más estable que el kayak simple. Porque a veces suele haber algún movimiento de lo que se llama la remada que puede desestabilizar el kayak, o una persona cuando está temerosa, el kayak se torna un poco más sensible, como muchas actividades. Por ejemplo, andar a caballo, cuando uno está inseguro, el caballo presiente eso, entonces uno se siente más inseguro porque el caballo no responde. Con el kayak, mientras uno más relajado está y más disfrutando está, la actividad se torna más placentera. Cuando uno tiene miedo, habitualmente se queda como congelado, como con susto y no lo disfruta. La idea es relajarse y un kayak doble brinda más estabilidad y esa estabilidad se traduce en poder disfrutarlo. ¿Mm? Los kayak dobles tienen más superficie de flotación, entonces son bastante más estables que cuando el kayak es simple. Gaston, e para as crianças? Você já teve a experiência de ver as crianças fazendo? Bom, eu sei que você tem filhos, não sei se os seus filhos fazem, mas você já teve a experiência de ver as crianças fazendo caiaque? Qual é a idade que seria permitido, mais ou menos? Bueno, en verdad eso depende de la empresa. Yo no sabría decir cuál es el límite mínimo de edad como para hacer kayak. Sí, yo lo practico y me gusta llevar a mis hijos en un ámbito de seguridad. Mis hijos tienen 12 y 14 años, entonces se sienten bien, se sienten cómodos y siempre acompañándolos. Es una actividad que hay que estar siempre, siempre atento y obviamente con los hijos hay que tener cuidado. Igual los hijos, como son más livianos, es más difícil que el kayak se vire, se tumbe. No es muy normal tener un accidente, pero siempre hay que estar muy, muy atento con todo. Con el oleaje, con el viento, el agua es fría, entonces lo primero que hay que tener cuidado es justamente en caso de que uno se dé vuelta o esté en el agua, que esté la menor cantidad de tiempo posible, porque es muy fría el agua acá. Pero es un deporte relativamente seguro, tomando las precauciones del caso, tiene seguridad. Quais são os acidentes mais comuns de acontecer com o caiaque? El miedo. Volcarse, tumbarse y estar en el agua. El agua, al ser muy fría, asusta. Y yo particularmente he tomado clínicas donde mi instructor Gerardo, que ojalá en algún momento, si quieren, se los puedo poner en contacto con él. Lo primero que él hace hincapié es en perderle el miedo al accidente, en perderle el miedo a un tumbo, a una vuelta. Entonces, la primera instrucción que uno tiene que tener es conservar la calma, aunque parezca difícil. La maniobra es primero eyectarse del kayak, no perder el remo, no perder el kayak, que a veces con movimiento, si uno se tumba es porque tiene viento. Bueno, son maniobras técnicas que hay que hacer para volver nuevamente al kayak y volver a estar fuera del agua. Preparo físico. Para quem é turista que está fazendo o passeio, você até falou, entre 1 hora, 2 horas, a pessoa pode ficar que não tem problema, mas a sensação a lembrança que eu tenho, na verdade, é de não precisar de um grande preparo físico, mesmo quem não é atleta e queira fazer. Realmente não precisa de muito esforço? No, no,
No es un deporte muy exigente, es un deporte muy agradable de practicar porque uno va cambiando constantemente las visuales, porque uno empieza a disfrutar del agua y donde uno no se da cuenta que tiene un esfuerzo físico. De todas formas, siempre los instructores están dando cuál es la forma de remar, cómo es la forma más eficaz de obtener una buena remada, pero no es exigente desde el punto de vista físico. Las excursiones están preparadas como para tener, hablamos siempre de una persona media en cuanto a físico, ¿no? Ni muy capacitada ni poco capacitada. Un promedio de la población puede llevar a cabo cualquier excursión sin ningún tipo de problemas. E Gastão, quais são as paisagens mais bonitas em Calafate que você já viu fazendo caiaque? Ah, haciendo kayak. Sin lugar a dudas que el Perito Moreno. Uno puede hacer kayak con el glaciar y se puede acercar hasta un nivel de seguridad muy bueno. Creo que uno se puede llegar a acercar hasta unos 600 metros de la pared del glaciar, que se ve muy cerca. Y es una muy linda excursión. También uno puede navegar en lo que es Calafate. Cosas lindas que tengo recuerdo es estar navegando, por ejemplo, de noche con luna. Eso es muy bonito. Pero bueno, eso no es excursión, eso es en el ámbito personal y siempre el kayak nunca se realiza solo. Entonces es un momento donde uno puede compartir con amigos y puede tener vivencias y charlas mientras uno va practicando el deporte. Entonces es un deporte que más allá de lo visual es muy lindo practicarlo. Isso que eu ia Tiene muy... perguntar. É sempre bom ir acompanhado, Siempre. duas pessoas é suficiente, ou quanto mais, Mientras melhor? más sea mejor, lo que pasa que mientras más personas son, más logística se necesita. Pero no es aconsejable entrar solo al agua por ningún aspecto. Siempre yo trato de ir acompañado, solo muy difícilmente puede ir. Más que nada por una norma de seguridad. Siempre es mejor estar con otra persona en el agua que solo. Que é como subir as montanhas, né? Sempre acompanhado. Siempre. Qualquer hora a gente pode marcar um podcast para falar justamente dos trekkings de montanha. E quando a gente escuta dos acidentes e geralmente eles acontecem por um azar do tempo ou uma imprudência. Es una combinación de factores, un accidente como en todo. A ver, cuando uno está en el agua y el agua es fría, lo único que una persona tiene que tener mecanismos como para evitar la hipotermia. Acá en aguas frías el porcentaje más grande de accidentes suceden por hipotermia. Cuando una persona se tumba y no se puede volver a subir al kayak, o de repente se da vuelta y pierde un remo o pierde el kayak, se le hace muy difícil poder regresar a ese lugar. Entonces ahí es donde las condiciones del agua muy fría hacen de que esos serían los accidentes más graves. No estar bien equipado y no tener la seguridad. O sea, si hay viento, si hay olas, uno no tiene que alejarse, sino que tiene que salir automáticamente del agua. Acá el problema es justamente la temperatura del agua que causa hipotermia. E como resolver a hipotermia? Porque essa é uma dúvida que eu tenho, pessoal. Saliendo del agua. Mas depois que você sai da água, não esquenta, porque o clima é frio de qualquer forma. Es muy frío. Sí, Que es muy frío. Es ir no pro perder la carro? temperatura corporal. Un neopren a uno le da cierta estabilidad porque sabe que cuando uno está en agua helada, el cuerpo reacciona de ciertas maneras. Cuando uno tiene un neopren o un buen neopren, uno tiene más tiempo como para que eso no pase. Entonces, mientras el neopren es más grande o un traje seco, uno está menos en contacto y no pierde la temperatura corporal. El problema es cuando uno empieza a perder la temperatura corporal. O hay que salir del agua o hay que volver a subirse al kayak y entrar en calor lo más rápido posible. Pero es instintivo. Uno cuando está en el agua lo primero que quiere es salir del agua. E tirar o neoprene e ir para um lugar quente. El neopren funciona justamente, es un traje
semiseco. Al neopren le entra agua. Esa agua de primer momento es fría, pero ¿qué pasa? El calor corporal y esa película de agua que se forma, entra en calor enseguida el agua. Entonces uno está de cierta manera un poco confortable, por más que tenga el cuerpo mojado, el agua que está dentro del traje toma la temperatura corporal. Entonces ahí está un poco más confortable. Si uno está mucho tiempo en agua fría, bueno, invade el agua fría el cuerpo y baja la temperatura. Cuando es cuando uno se cae al agua y tiene un neopren puesto, el neopren funciona bien para estar 15 o 20 minutos tratando de volver a subirse al kayak. El problema es cuando uno no puede subirse al kayak y queda sumergido en agua helada. Pero bueno, eso es muy técnico y no le afecta a un turista, porque un turista enseguida lo sacan, no va a estar mucho tiempo. No hay muchos casos, habría que hablarlo realmente con un instructor, pero las medidas de seguridad hacen de que nunca esté en peligro un turista. A experiência que eu tenho, a gente fez o caiaque num lago relativamente pequeno, eu o tempo todo via as bordas, tanto que eu via assim, em um momento eu saí da vista do meu marido que ficou na margem. Realmente tem esse cuidado com relação ao turismo, de fazer em lugares que não são tão propensos a um acidente mais grave, né? Sí, están todos los medios como para que eso no pase. Por eso siempre van las excursiones con lanchas de apoyo y siempre están muy, muy atentos a, bueno, si una persona tiene miedo, pueden suspender la excursión, la suben, le invitan a subir a la lancha. Si alguien no lo está disfrutando, también no tiene la obligación de seguir haciéndolo. Están todos los mecanismos ya estipulados como para que siempre se disfruten. Y en caso de un accidente también los turistas están muy bien equipados y están en compañía siempre de gente que sabe qué es lo que tienen que hacer. Que eso es importante como para dejarle tranquilidad a la gente. Sim, o instrutor que fez o passeio comigo era muito prestativo. Mas a gente fez esse passeio numa excursão pequenininha, porque éramos eu e meu marido e mais um casal só. E ele parou pra gente fazer o caiaque e meu marido não quis fazer, nem o outro casal. Todos eles, só eu. A excursão foi pra mim. O lago e o caiaque, o lago era meu e do instrutor, não tinha mais ninguém. Foi fantástico. Bueno, y además estimo, por lo menos las excursiones cuando las veo acá, siempre se da una charla técnica antes con el turista, explicándole cuáles son las normas de seguridad y minimizando todo riesgo. O sea, ninguna persona entra o con miedo o saben qué es lo que está haciendo. Se le encargan los guías muy bien de minimizar todo y de evacuar cualquier tipo de duda que tenga cada uno de los turistas. Eu acho que eu tirei as dúvidas principais, quero fazer com certeza, está no topo da lista. Acho que as principais são da água fria e dos cuidados e tudo, e também das idades, e é um passeio muito bonito, realmente, para conhecer a Patagônia de uma forma diferente. Es así, es un deporte que permite conectarse con la naturaleza, es un deporte que permite disfrutar del silencio porque no hay ruidos, es un deporte que permite muchas veces en los lagos cuando estoy navegando, sucede que estamos manteniendo charlas a 50, 60, 70 metros y se escucha como si estuvieran al lado. Entonces es un deporte muy, muy silencioso y es muy, muy disfrutable. Obrigada, Gastão. Obrigada pela participação. Esperamos que a gente possa fazer o esporte na Patagônia com você em breve. Muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem.
e até a próxima!